Cárdenas. Bienvenidos a esta nueva conversación con Mauricio Reina. Hola, Mauricio. Hola Mauricio, ¿qué tal? Un saludo también a todos los que nos siguen en este momento. Qué bueno que se hayan unido. Tarde de sábado, tarde relajada, pero pues quisimos en estos nuevos horarios que todos estamos ahora empezando a vivir, pues ver si de pronto este sábado por la tarde se nos unían algunos amigos para hablar un poquito de la experiencia que estamos viviendo cada uno y el país también, Mauricio. Así es una buena oportunidad. Yo creo que es un momento de tranquilidad en la semana. Concluye una semana, digamos que tuvo ciertas noticias importantes, pero sobre todo ya todo el mundo pues muy pendiente de ver cuándo es que terminan estos cuarentenas y confinamientos estrictos. Yo por lo menos en este momento aquí en Chapinero, usted también vive en Chapinero, hemos Localidad. estado 15 días en cuarentena y pues con mucha expectativa y muchas preguntas. ¿Va a haber colegios? ¿No va a haber colegios? ¿Cómo va a ser el tema de la universidad? Bueno, hay mucho tema de qué hablar. Oiga, Mauricio, antes de empezar, pues por supuesto agradecerles a todos los que están en esta transmisión, pero cuando yo anuncié en Twitter que dos viejos amigos del colegio iban a hablar el sábado por la tarde, hubo algunas personas o algunos también compañeros de colegio. Mauricio y yo somos del mismo colegio, somos del Liceo de Cervantes, nos conocemos desde que tenemos 10 años. Yo entré en quinto de primaria al Liceo de Cervantes, Mauricio llevaba ya desde siempre allá. Y nos escribieron un par de personas del Cervantes a decirnos que sí éramos los dos del Cervantes, que qué promoción y no sé qué. Entonces me puse a buscar una reliquia, no es que vayamos a dedicarla ahora a hablar de nosotros, por supuesto, pero un poco a modo de saludo. Este era el anuario del colegio, del Liceo de Cervantes. Lo El recuerdo último, perfectamente. el anuario, cuando nosotros nos graduamos, cuando estábamos en quinto bachillerato, hacía mucho tiempo no había anuarios en ese colegio y nos propusimos que no nos podamos graduar sin un anuario. ¿Para qué? Pues para mostrarlo no sé cuántos años después y ver qué tanto hemos cambiado. Ahí está Mauricio Cárdenas, sexto de bachillerato. ¿Y qué es lo que dice la leyenda, la inscripción? Dice la inscripción: estudiará economía y ciencia política. Mejor dicho, hermano, usted estaba ungido Solo desde hice la chiquito. mitad, ¿no? ¿Ah? Bueno, Solo hice la mitad entonces, porque hice solo economía. ojo, actividades: organizar, desorganizar, hacer y deshacer y convencer politiqueando, hermano. Así que, ojo con eso, ¿no? Y Bueno, y la aquí suya, muestre está, la suya. aquí está Jorge Rojas, gran amigo nuestro, pero aquí ¿Cómo no? estoy Que yo, vive en Montería. vivo en Montería, y aquí está Mauricio Reina. Y Mauricio Reina dice, estudiará ingeniería de sistemas. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas y fui muy infeliz en ese primer semestre y me cambié después a economía. Donde nos volvimos a Aquí, reencontrar, por cierto, porque usted llegó a economía y yo ya estaba estudiando economía y ahí volvimos a caer y quedar juntos toda la carrera. exactamente. Actividades: dormir, ir a cine y oír a Supertramp. Lo Bueno, no de ha cambiado dormir, mucho. No ha todo, cambiado mucho. todo ¿Ah? igualito, todo igualito. Pero bueno, ya no hablemos más de nosotros. Yo creo que hablemos, era solamente pues para saludar a quienes nos siguen y nos conocen de tiempo atrás, sobre todo los que vienen de ese colegio, que estuvieron muy atentos al anuncio que hicimos. Pero Mauricio, yo creo que una buena manera de arrancar esta conversación es, Pare ahí un segundo, porque yo sí creo que es dígame, bueno que la audiencia sepa que usted era el pilo del colegio. O sea, usted era el tipo más aplicado, el de las mejores notas, el que además los curas del Cervantes adoraban porque sacaba 5 en todo. Ahora viendo ese anuario, tengo la idea, puedo que estar equivocado, pero yo me acuerdo que usted era muy bueno también para arte y todas esas cosas de diseño y dibujos. Y creo que el logo del anuario, de la página, es, de la portada, creo que eso es hecho por usted. ese es hecho por mí, sí. Ah, esa es la Que hay ahí, contracarátula. Liceo de Cervantes 79. Si no se entiende, Liceo de Cervantes 79. Ese Usted, logo es usted hecho por también mí. hubiera tenido entonces una carrera como diseñador gráfico. Bueno,
Entonces, ya pasando a temas más importantes, yo creo que una buena manera de arrancar lo que nosotros queremos hacer con estas conversaciones, este es nuestro segundo encuentro, es tanto compartir las reflexiones que tenemos sobre lo que está pasando en el país, lo que está pasando con el confinamiento, lo que está pasando en el mundo y que sea relevante para todos nosotros, como también un poquito de estas cosas. Creo que las cosas personales también ayudan a enriquecer, no las mías o las de Mauricio, digamos, las vivencias que todos estamos teniendo en esta nueva realidad. Entonces, vamos a ver qué tanto alcanzamos a cubrir el día de hoy, pero creo que una buena manera de arrancar, Mauricio, es refiriéndonos al discurso, a la instalación del Congreso, en términos generales. ¿Por qué es una buena manera de arrancar? Pues porque ahí se plantea la puerta de entrada a la agenda política del país, a la agenda económica del país, al estado del país, al estado del gobierno, a un par de cosas interesantes, como por ejemplo el que el presidente se le hubiera olvidado instalar el Congreso, pero otras más interesantes, como por ejemplo que Arturo Char sea presidente del Senado con toda la polémica que hay alrededor de él, o que Sandra Ramírez, la viuda de Manuel Marulanda, tiro fijo, sea la segunda vicepresidenta del Senado. Para bien, para algunos, una muestra de que en lugar de estar en el monte se puede estar en el Congreso. Para mal para otros, en la medida en que pues todavía la Jurisdicción Especial para la Paz no ha avanzado lo suficiente como para que la gente diga, esas personas que están representándonos en el Parlamento ya tienen sus cuentas saldadas con la justicia. Pero vamos a ver de eso qué tanto arrancamos y avanzamos. Cuénteme usted cómo vio el discurso del presidente, Mauricio. ¿Qué le pareció destacable? Había mucha expectativa, y sobre todo porque en ciertos círculos se pensaba que el presidente iba a aprovechar esa oportunidad para esbozar pues una visión, un plan de futuro, qué es lo que viene, cómo es que vamos a salir de esta situación, cuáles son las reformas que van a volver a encarrilar la economía colombiana. Yo siempre fui muy escéptico de que el presidente fuera a utilizar ese escenario para hacer ese tipo de pronunciamientos, porque pues son temas impopulares, todos estos temas de las reformas, de los cambios, de los ajustes que hay que hacer. Yo estaba convencido que el presidente iba a aprovechar ese escenario más bien para decir, mire, llegó la pandemia, Colombia estaba más o menos bien orientada, iba en una buena dirección, la pandemia ha sido un problema global y Colombia en medio de todo ha manejado bien la pandemia. Yo estaba convencido que ese iba a ser el discurso, el eje central de ese discurso. Pero yo sí creo que al país le hace falta un poco más de claridad y de visión de qué viene hacia adelante, de hablar con franqueza, de no tenerle tanto temor a perder capital político. Yo creo que el presidente entra ya en su recta final, en su segundo tiempo. La historia lo va a juzgar es en función no solo de cómo se maneja la coyuntura, sino cuál es ese legado. Y me parece que hay una desconexión total, para ponerlo en términos muy sencillos, entre lo que dice el Ministerio de Hacienda en un documento muy importante que es el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento serio, es un documento, digamos, un poco pesado de leer, es un ladrillo, pero es el que dice, mire, de esto vamos a salir de esta manera y vamos a necesitar hacer este tipo de ajustes y de cambios. El presidente ni por las curvas mencionó al marco fiscal de mediano plazo y a lo que allí se dice por parte del Ministerio de Hacienda. Yo creo que más bien prefirió quedarse en un discurso positivo, optimista, que le da un rédito político, pero que el país necesita también que se le hable con sinceridad y franqueza. No sé, ¿usted qué piensa? ¿Usted cómo lo vio? Pues hombre, yo estoy de acuerdo con usted en que el discurso está poco sintonizado con los retos que estamos enfrentando. Y también si uno fuera asesor de imagen quizás del presidente diría, no se meta con los temas álgidos, métase con los temas que le han funcionado. Al presidente le ha funcionado mucho mejor en popularidad, en favorabilidad por lo menos, esos programas de las 6 de la tarde desde que arrancó la cuarentena, que otras cosas, y no lo digo como sarcasmo, ni mucho menos, cuando uno ve las encuestas, la caída que fue teniendo el presidente Iván Duque hasta enero, febrero, hasta diciembre del año pasado y enero de este año, fue muy drástica y tuvo una recuperación, como muchos mandatarios del mundo, en realidad, porque en medio de una crisis de este estilo, lo que la gente busca es un papá que le diga algo, que le diga para dónde agarrar, que lo cuide, y los presidentes más o menos, o los jefes de Estado juegan ese rol, empezó a recuperarse con esos programas. Yo creo que, de televisión, yo creo que
algún asesor le debió haber dicho, enfoquemos el discurso hacia allá, mostrando lo que se ha hecho ante la pandemia, y seguramente de ahí se puede exprimir un poco más esa popularidad, pero evidentemente lo que viene hacia adelante conlleva más sacrificios que los que hemos hecho hasta el presente. Hasta el presente la cosa ha sido muy complicada. El confinamiento, la desaceleración de la economía puede ser que crezca este año negativamente, se contraiga entre 5 y 7% más o menos. Desde que arrancó la pandemia se han perdido 5 millones de empleos más o menos, por lo tanto la cosa es muy complicada, pero lo que viene implica un gran sacrificio, usted ya lo mencionó, el marco fiscal de mediano plazo nos dice que va a haber una reforma tributaria, una reforma fiscal, la dice en términos amplios, no solo tributos, sino también alguna otra cosa, que tiene que representar 2% del Producto Interno Bruto. Eso es más o menos 3 veces las 2 últimas reformas, incluso alguna de las reformas que le tocó pasar a usted como ministro, es más o menos 3 veces ese tamaño. Es una cosa muy, muy grande. No necesariamente se tiene que pasar en este semestre, se tiene que pasar el próximo año. Seguramente en el segundo semestre del próximo año va a ser imposible. Los congresistas van a estar pensando más en su reelección o en sus campañas, en sus regiones, que en hacer algo impopular como una reforma tributaria. Por lo tanto, tendrá que ser en el primer semestre del año entrante. Pero hay que empezar a pensar ya en que hay que hacer ese sacrificio. Y creo que el presidente es el llamado a empezar a liderar dentro de la población esa necesidad, a hacer consciente a la gente de esa necesidad. Entre otras cosas porque, por ejemplo, Mauricio, y usted tiene experiencia en eso, el marco fiscal de mediano plazo prevé privatizaciones por más o menos 12 billones de pesos. Y eso significa que desde este semestre hay que empezar a estructurar esas privatizaciones. Eso no se arma de un día para otro. Hay que empezar a tener esas discusiones y creo que les está sacando el cuerpo lamentablemente. Así es. Yo le voy a hacer 2 comentarios de forma, antes de entrar en lo de fondo, que es lo más importante, indiscutiblemente. En forma, a mí me parece que el presidente, al hablar todos los días por televisión, está desvalorizando sus intervenciones, porque entonces las personas ya no saben si lo van a oír el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o viernes. El otro día estaba leyendo la biografía de Franklin Delano Roosevelt. Claro, otras épocas, él se inventó la idea de estas conversaciones con el pueblo americano al lado de la chimenea, en esa época por radio, pero en medio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, un problema grave y serio, dijo, no lo puedo hacer todos los días, y no lo puedo hacer todos los días porque si no el pueblo no me va a oír y no va a estar atento. Y lo hacía, la Segunda Guerra Mundial duró 4 años y lo hizo 30 veces, o sea, lo hizo menos de una vez al mes. Entonces yo creo que ahí hay ese elemento, porque las personas no tienen el tiempo ni la capacidad para estar viendo las intervenciones del presidente todos los días. Otro comentario de forma, usted lo mencionó al comienzo, es raro que el discurso no haya estado redactado de una manera que dice lo que formalmente se necesita al final de la instalación del Congreso, y es declarar iniciadas formalmente las sesiones del Congreso de la República. Yo lo que creo es que él estaba haciendo una entrada y salida que a veces vuelve locos a los técnicos con el teleprompter, porque el teleprompter, que por cierto no es nada moderno, el otro día estaba viendo a Lyndon Johnson en el año 67 ya usando teleprompter, o sea, esto no es una cosa pues, el teleprompter, seguramente él se salió del teleprompter, en el discurso original probablemente tenía que estar eso, pues sí pasó por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero sí es algo que quedó mal, porque entonces ya cuando va la señal de nuevo al Congreso de la República, el secretario general del Senado, que es un gran conocedor de todos estos temas, dice, no, yo no puedo arrancar esta sesión sin que formalmente el presidente haya dado luz verde. Entonces ahí fue que se enredaron un poco y tuvieron que volver a ver cómo abrían la señal en Palacio. Óigame, fuera de que me impresione que usted ande viendo tantos discursos y libros y biografías de expresidentes de Estados Unidos, no sé por qué es que anda... Es que es un hobby, es mi hobby, es mi hobby. No sé por qué anda tan dedicado a eso. Fuera de eso, yo le quiero preguntar a usted, en la experiencia que usted tiene, sin que se convierta esto en una comparación del gobierno anterior y este gobierno, nosotros estamos aquí hablando entre amigos y es otro el propósito de esta discusión.
¿Cómo puede maximizar uno el capital político para pasar una reforma tributaria de semejante tamaño? Recordemos, 2% del Producto Interno Bruto se necesita el año entrante porque en el año subsiguiente, en el año 2022, hay que volver a la regla fiscal. O sea que hay que tener sí o sí un ingreso adicional muy grande. ¿Cómo logra uno mover eso? ¿Cómo se mueve eso dentro de la realidad del Congreso? Sobre todo cuando es un año previo a elecciones parlamentarias y los congresistas no van a querer tomar decisiones impopulares y de hecho ya hoy el Congreso está bastante tirado al populismo. Hay que ver, por ejemplo, la ley esa de borrón y cuenta nueva en las bases de datos de créditos. Hay que ver, está yendo hacia el populismo y hacia el camino fácil. ¿Cómo Así, logra uno políticamente mover eso? bueno, esa es la gran pregunta. Déjeme, hago un comentario 10 segundos antes de tocar el punto que usted acaba de preguntar, porque hay varios comentarios que nos están llegando por la red. Las preguntas que ustedes hagan, nosotros las vemos. Trataremos de contestar lo más que podamos. Yo aquí las comparto con Mauricio. Y alguien está preguntando si esto se va a subir después a YouTube y la respuesta es sí. Mauricio, yo creo que lo que no se haga en este semestre va a ser muy difícil hacerlo después. Usted lo dijo. El año entrante los congresistas ya van a estar pensando en su reelección, el presidente no. Y esa es la ventaja que tiene el presidente. El presidente tiene que hacer una muy buena tarea de aquí al 2022. No está jugándole a que él pueda reelegirse en el 2022. Esa es, digamos, la gran oportunidad que él tiene. Pero los congresistas el año entrante, sobre todo tratándose de impuestos, pues no van a estar dispuestos a asumir el costo que significa un aumento de impuestos cuando estén ya en sus campañas para la reelección. Entonces, es este semestre, pero la verdad es que yo no lo veo venir, yo no veo que eso vaya a ocurrir, porque pues el país todavía está muy afectado por la pandemia, la situación económica no es buena, y seguramente el presidente dice, mire, yo en este momento no tengo la posibilidad y el espacio para plantear un tema tributario. Entonces lo va a tratar de hacer o probablemente lo tratará de hacer el año entrante, pero ya el año entrante va a ser tarde. O sea, el momento es ahora. Y yo lo que diría, con un sentido práctico, porque como usted dice, esto no se trata aquí de que este gobierno y el anterior, no, nosotros estamos en esta conversación de amigos, estamos un poco, aquí debe haber personas amigas nuestras que están en todas las orillas políticas. Todo el espectro. Todo el espectro, y de eso no se trata. Yo lo que le diría al presidente es, mire, no se trata de hacer la mega reforma que resuelva todos los problemas del país. Eso es pedir demasiado. Lo que hay es que empezar a dar unos pasos que van claramente en la dirección correcta y la tarea la tendrá que concluir, digamos, o continuar el siguiente y después el otro. Es decir, pero sí hay que empezar porque el desbarajuste que queda en lo fiscal es gigantesco. Usted lo dijo, se está hablando de unas privatizaciones el año entrante que son 2 veces la venta de Isagen, eso es muy difícil, por no decir que imposible. Se está diciendo que todos los programas que se montaron ahora para enfrentar la pandemia se desmontan el año entrante y se está diciendo que además viene una reforma fiscal que da 20 billones de pesos o 2 puntos del PIB, o sea, es demasiado. Entonces yo diría, hacerlo todo es imposible, pero sí hay que hacer algo, sí hay que empezar por algo, sí hay que ponerle la cuota inicial a ese paquete y esa tarea no la puede dejar pendiente el presidente Duque, esa tarea la tiene que comenzar. Óigame, ahora que usted menciona el tema del desmonte de los programas que se han implementado para enfrentar la pandemia, yo quiero que hablemos un poquito de la situación social, porque obviamente la conexión entre la situación económica, la situación social y el desenlace de las elecciones de 2022 es una conexión directa. Es decir, nosotros probablemente lleguemos a las elecciones presidenciales de 2022 con un desempleo superior al 16%, más o menos 15, 16%, suponiendo que el año entrante hay cierto rebote. Vamos a llegar con una pobreza que arrancando este año estaba en el 27%, 27,5% de los colombianos en la línea de pobreza y seguramente va a estar en ese momento alrededor del 35%, más o menos eso es lo que dan las cuentas, 3 millones más de colombianos pobres, un poquito más de 3 millones más de colombianos pobres y con un deterioro en la distribución del ingreso significativo, porque en estas crisis sufren más los más vulnerables.
Entonces, en ese contexto hay un dilema muy complicado. Y es que si bien usted dice, no tratemos de hacer todo lo fiscal al mismo tiempo, y si bien hay que tratar de no salirse de la ruta fiscal, también hay que tener presente que llegar al 2022 en una situación de amplio deterioro social es sembrar el terreno para un presidente populista, de izquierda o de derecha. Ustedes dirán, no, pues yo solo veo por ahora uno de izquierda o verán alguno más, pero con seguridad aparecerán de cualquier lado, de izquierda o derecha, porque van a pulular en América Latina y en los países emergentes en próximas elecciones candidatos populistas. En ese orden de ideas, yo estaba mirando esta discusión, Mauricio, del ingreso básico, de la renta básica, que bueno, el gobierno no se mueve, entre otras cosas, para meter reformas tributarias y plantear el tema, y ya le metieron un par de proyectos de reforma tributaria, es decir, ya le están ganando en el debate político la oposición. A mí no es que sea pro gobierno, pro oposición, tengo amigos en ambos lados, gente indiferente en ambos lados, pero la oposición ha planteado una propuesta que consiste en dar una renta básica mensual de un salario mínimo para 30 millones de personas. Me parece altísimo el número y altísimo el salario mínimo, no por quien lo recibe, sino por lo que cuesta fiscalmente. 3 puntos del Producto Interno Bruto vale el proyecto que ha presentado de renta básica la oposición. No creo que pase en el Congreso, tiene el respaldo de casi 60 congresistas, no creo que pase, pero eso nos lleva, Mauricio, a hablar en general de cómo hace uno con 5 millones de nuevos desempleados, que seguramente cuando lleguen las próximas elecciones se habrán reducido a 3,5 o algo así, de gente desempleada, y con esos 3 millones de nuevos pobres en el país, ¿cómo hace uno para mover un poco, en un sentido positivo, la situación social sin descuadernar las finanzas públicas? ¿Qué clase de renta básica, qué clase de ingreso solidario se le ocurre a iba a decir a un exministro de Hacienda, se le ocurre a usted? Bueno, voy a aprovechar para conectar su pregunta con una que nos están haciendo entre las personas que están viendo la transmisión, y es por dónde empezar este paquete de ajustes. Es decir, si le vamos a dar un consejo al presidente, mire, usted no tiene que hacer todo, pero sí empiece. Mira, lo primero es, hay que echar para atrás algunas de las medidas que se tomaron en diciembre pasado, en la reforma tributaria de diciembre, que fueron demasiado generosas, yo diría innecesariamente generosas, y hoy no tienen justificación alguna. Unos descuentos, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio, que las personas que pagan impuesto de renta van a poder descontar el 100% de lo que pagan de impuesto de industria y comercio. Eso es demasiado costoso para la nación. En fin, hay que empezar por ahí. Yo creo que hay que quitar algunas de esas medidas que se tomaron que no eran convenientes. Pero lo que usted dice es lo más importante, es decir, el país no necesita un nivel de cohesión y el país necesita proteger. Estamos en una fase de, yo la diría antes de la reactivación, de preservación, de cuidar la vida con la salud, cuidar los medios de vida, los ingresos que se puedan tener, preservación. Y esta fase de preservación va a tener que durar mientras la pandemia no se resuelva. Y ahora más adelante hablaremos de la pandemia, y lo que pasa es que no se ve que eso vaya a poderse resolver en el corto plazo. Entonces, la preservación, ¿qué quiere decir? Que hay que mantener unos programas de apoyo social por un buen tiempo. Ingreso solidario, que es el programa que da 160,000 pesos a cada hogar, pues que se había dicho originalmente que era por 3 meses, después se prorrogó 3 meses más, el presidente en el discurso dijo que se va hasta mediados del año entrante. Ese programa se va a tener que quedar por mucho tiempo. Entonces, y con esto termino la pregunta suya, cuando se habla del ingreso, la renta básica o la renta básica universal, yo diría que el paso que tiene que dar Colombia es tomar Familias en Acción, que le llega a un grupo de los colombianos que están en condición de pobreza, tomar Ingreso Solidario, que le llega a otro grupo, tomar Adulto Mayor, que le llega a otro grupo, unirlos todos, y que a todo hogar que esté en condición de pobreza o vulnerabilidad le llegue una transferencia monetaria, idealmente a través de su celular, para que sea rápida, sin costo, o a través de cuentas, digamos, que sean muy fáciles de abrir como parte de este proceso de inclusión financiera. Y vamos a tener que tener un programa básico para todos, pero no creo que deba pasar más allá de la población vulnerable, porque no tendría sentido hacer lo que hace Finlandia o lo que están haciendo los países escandinavos, que es una renta para todo el mundo. No, esto tenemos que concentrar, tenemos recursos escasos, tenemos que concentrarlo en este grupo que es más o menos la mitad de la población colombiana que está en condición de pobreza o vulnerabilidad.
Vea, le voy a dar unos datos y ya pasamos a otro tema, pero le voy a dar unos datos para ponerle números a esto. Familias en Acción cubre 2.800.000 familias, Colombia Mayor 1.700.000, Ingreso Solidario en este momento 3 millones de familias. Eso nos da un gran total de 7 millones y medio de familia, 20 millones de 50%. personas, más o menos lo que usted decía, exacto, 20 millones de personas mal contadas. Un buen amigo nuestro, Hernando José Gómez, ha hecho unas cuentas en donde dice, bueno, si agarramos a ese mismo grupo de familias y les ponemos a todas los 160.000 pesos que corresponden a ingreso solidario, porque no todas estas están recibiendo el ingreso solidario. Familias en Acción recibe más o menos la mitad del ingreso solidario, 72.000, Colombia Mayor también. Eso significaría incrementar en 10 billones de pesos el gasto social, es decir, un punto del Producto Interno Bruto. Acuérdense que hace 5 o 10 minutos estábamos hablando de la necesidad de una reforma fiscal de 2 puntos del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, esto ya es un esfuerzo muy grande. Habrá gente que nos oye y gente que oye a los economistas desalmados, neoclásicos, horrorosos. ¿Usted cómo se atreve a decir que no es suficiente con no sé qué? Bueno, yo estoy mirando los números y los números dan para que uno no pueda subir mucho más allá de eso, de un punto del Producto Interno Bruto, que es más o menos esa cuenta. Entonces, probablemente la discusión, ahora que la oposición al gobierno ha metido ese proyecto de una renta básica mensual de un salario mínimo completo, no de 160.000 pesos, y no para los 20 millones de personas, sino para 30 millones de personas, pues el debate se va a empezar a mover en esos términos. Pero Mauricio, usted hablaba hace Estoy un de momento. acuerdo con eso. Está muy bien orientado lo que está planteando Hernando José, porque la idea es 50% de la población colombiana, que es más o menos 7 millones y medio de hogares, que todos estos hogares reciban un ingreso básico. Puede ser 160.000 pesos. Pero al mismo tiempo hay que graduar, porque si en un hogar, por ejemplo, hay más niños y niñas o más personas de la tercera edad, pues a ese hogar se le debería dar un poco más. Entonces hay que calibrarlo, pero tiene que tener un básico igual para todos y después en función del número de personas que son dependientes en ese hogar. Pero hacia allá tenemos que movernos. Esa es la nueva política social. Incluso ayer estaba escribiendo sobre eso. Qué coincidencia. Una crisis como esta tiene al mismo tiempo escondida una oportunidad y es reformar cosas que pueden funcionar mejor después. Como la pobreza va a subir tanto, no nos vamos a quedar con las mismas políticas que teníamos, las vamos a mejorar. Y no solamente es gastar más, porque a veces también es gastar mejor. Porque en la medida que usted tenga un solo programa que trae los de Familias en Acción, que trae Ingreso Solidario, que trae Colombia Mayor, pues ahorra duplicidades. Hay duplicidad, hay gente que de pronto está recibiendo 3 veces cuando debería estar recibiendo solo una vez o en un solo giro que no tenga que pagar 3 transferencias distintas. Es decir, al unificar hay beneficios. Entonces, buena idea. Óigame, una de los motivos por los cuales se nos ha ocurrido hacer estas conversaciones esporádicas no es solo para pasar la pandemia, obviamente, es porque para llegar bien al otro lado, y por eso ustedes, los que vieron la publicidad, decían cómo prepararnos para cuando pase la crisis, cuando pase la pandemia, para llegar bien al otro lado hay que empezar a hacer cosas ya. Así como hay que empezar a discutir la reforma tributaria ya, y hay que empezar a discutir la reforma laboral ya, hay que empezar a hacer otras cosas ya para el momento en que pase la pandemia. Ese cuando pase la pandemia está íntimamente asociado a algo que no está en nuestras manos, cuando esté disponible la vacuna. Y en la vacuna yo quiero hacer una breve reflexión y darle la palabra a usted porque usted su columna del día de hoy en el periódico El Tiempo toca un punto que me parece a mí muy interesante, pero le quiero dar un poco de contexto a esa reflexión que usted plantea en la columna. Y es recordar nosotros que hay más de 100 esfuerzos en el mundo que están avanzando tratando de llegar a la vacuna. Eso se reduce sustancialmente cuando uno empieza a ver quiénes están ya en las fases de experimentación. Recordemos que la primera fase es una fase en la que se prueba en animales y se ve si sí funciona y no tiene daños colaterales en el organismo. Después se prueba en pocos humanos, menos de 500 humanos, eso es la fase 2. Y después es la fase 3 donde ya se hace en muchos humanos aleatoriamente con experimentos con placebo, a algunos se les pone vacuna, a otros no, y nadie sabe quién es quién para ver cómo reaccionan. En fase 3, en esa última fase, hay ya 3 vacunas.
la de Oxford, hay una china que es de CanSino y la de Moderna, un laboratorio estadounidense. Y la gran pregunta, por supuesto, es, bueno, primero, ¿cuándo va a estar listo? Si ya esos están en fase 3, ¿eso quiere decir que ya vamos a estar del otro lado? Pues resulta que no. Resulta que de aquí a que se termine satisfaciendo los requisitos de la fase 3, pasando por los procesos de las distintas agencias y finalmente empezando a producir, que no es poca cosa, se nos puede ir más de un año. Y la segunda gran pregunta es, ajá, ¿y nosotros qué? ¿En Colombia qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que usted plantea, Mauricio, y usted estuvo revisando para su columna de hoy? Sí, buen punto, porque efectivamente fue lo que escribí hoy. Déjeme, le contesto el tema de la vacuna, pero para cerrar mi opinión sobre el tema anterior y para no tener que volver sobre eso, ¿usted se acuerda que a uno siempre le decían que espacio que uno deje, espacio que alguien copa? O sea, si uno deja un espacio, alguien se lo va a llenar. El que no hace los goles, ve a hacerlos. Exacto. Eso, no hay ningún área más válida para aplicar ese principio, donde eso es más cierto que la política. Entonces, ¿qué pasa? Si el presidente no toma la iniciativa y no presenta estos temas, el Congreso lo va a hacer y probablemente no lo va a hacer de la manera como el gobierno quiere. El Congreso lo acaba haciendo, el Congreso acaba llenando ese espacio con iniciativas propias. Entonces, una razón adicional a todas las que hemos dado hasta ahora para decirle al gobierno, este es el momento para decir, bueno, tenemos un capital político, lo vamos a gastar, vamos a plantear la ruta para salir hacia adelante, que es una mezcla de política social con unas reformas a los programas sociales, pero también con la parte de impuestos hay que buscar unos recursos. Si el gobierno no hace eso, el Congreso lo hace. Ayer, al presidente Piñera de Chile le tocó firmar una ley a la que se opuso, pero llegó el momento donde no tenía alternativa porque el Congreso en pleno, digamos, fue una avalancha y temor a que la gente en la calle se fuera a rebelar, autorizando que las personas retiren un 10% de los ahorros que tienen en los fondos de pensiones. Esto simplemente para decir ese tipo de cosas que si el gobierno no toma la iniciativa y no plantea las soluciones, por algún lado le van a llegar. Entonces, perdón el epílogo acá, pero con esto doy mi opinión de que para el presidente la opción esta de tratar de dejar pasar la cosa y estar todos los días hablando más bien del día a día de la pandemia no funciona. Tranquilo que yo me le pego a la digresión, porque ya está pasando. Fíjese que hoy estamos hablando del proyecto de renta básica de la oposición. Estamos hablando de un proyecto de renta básica diseñado con proyecto de ley. Al otro día estaba circulando, el día 21 de julio estaba circulando el proyecto de ley presentado por la oposición. Y vendrá una reforma tributaria. Y si usted mira la agenda legislativa que propuso el gobierno, no es la agenda legislativa, o sea, temas importantes y que ojalá ideales, pero no son los temas que hoy son urgentes, no son los temas que el país, digamos, que no dan espera. Pero bueno. Pero hablemos de la vacuna, hermano. Vacuna. Mire, yo desde hace días andaba preocupado con este tema de la vacuna, estaba hablando con gente en Estados Unidos, estaba hablando con gente en América Latina y no veía como que el tema en Colombia estuviera tomando el relieve, la importancia necesaria. Hace 2 noches, y que fue el detonante que me llevó a escribir, yo estaba en mi cuarto y me llamó mi hermano Eduardo y me dijo, oiga, Mauricio, está viendo una entrevista en CNN con Bill Gates. Le dije, no, me dijo, préndala porque está buenísima, con Anderson Cooper y el doctor Gupta, el médico de cabecera de CNN. Y afortunadamente alcancé a oírla, una entrevista de 15, 20 minutos. Y ahí dice Bill Gates, que pienso yo que es uno de los tipos más informados del mundo, porque es el que financia muchas de las investigaciones, tipo supremamente inteligente. O sea, para mí es el ejemplo perfecto de la persona en 2016 anticipó Bill Gates, búsquenlo en internet, el video de Bill Gates diciendo se viene una pandemia de alcance global y no estamos preparados. Hace 3 años, ya, listo, siga con Bill Gates. Mientras más sabe y mientras más información y conocimiento tiene, más sencillo. Esas son las personas que yo personalmente, aquí hablando de un tema más humanista, son las que más admiro. O sea, bueno, Bill Gates, yo creo que de manera muy desprevenida dijo, le preguntaron, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y para cuándo va a estar la vacuna? Entonces, hizo toda la secuencia que usted acaba de hacer, de las fases, de de las pruebas. Dijo, mire, comercialmente esto se va a estar distribuyendo en los países ricos a finales del año 2021, o sea, a finales del año entrante.
Y eso en los países ricos. Y en el resto del mundo, en los siguientes 9 meses. Y yo me quedé viendo eso y dije, por Dios, todo lo que está diciendo Bill Gates es que la vacuna a Colombia le va a llegar en el año 2022. O sea, más o menos con el cambio de gobierno. Y entonces me puse a seguir investigando sobre el tema. Y evidentemente lo que está pasando es que hay muchas formas de distribuir una vacuna. Hay formas de dársela a los que más lo necesitan o dársela aleatoriamente, subastas, loterías. Pero la forma como se va a distribuir esta vacuna va a ser en función del que más pague. Y lo más grave, la gente ya está pagando hoy, porque los Estados Unidos, Japón, Europa están invirtiendo en los laboratorios, porque los laboratorios están diciendo, mire, yo no tengo la plata suficiente para montar la capacidad de producción. Tengo que hacer primero las pruebas clínicas, pero después tengo que montar una capacidad de producción. Entonces están recibiendo plata. Usted mencionó el de Oxford, que es con AstraZeneca. Estados Unidos ya les dio $1.200 millones. Y obviamente eso va con un compromiso de que le dan las primeras 300 millones de dosis. Entonces, y por otro lado, hay las organizaciones internacionales y la filantropía mundial están pensando en el problema de África. La OMS, que va a asegurar la vacuna para el 20% más pobre de la población mundial. Entonces nosotros quedamos en un sándwich, los países de ingreso medio, que no tenemos el músculo para meterle $1.200 millones a un laboratorio, pero por otro lado no podemos quedar a la suerte de lo que haga la Organización Mundial de la Salud, porque ellos van a estar pensando ante todo donde está la mayor pobreza y con cierta lógica y cierta razón. Entonces mi columna es, tenemos un problema, no lo podemos resolver solo Colombia, pero afortunadamente Perú, Chile, Brasil, Argentina están en una situación muy parecida a nosotros. Aliémonos con ellos y empecemos ya a hacer arreglos con los laboratorios. Algunos van a salir, otros no van a salir, algunos van a tener éxito, otros no, para que Colombia pueda tener un cupo en esas vacunas el día que finalmente ya puedan estarse suministrando. Esa es mi columna. Una reflexión sobre el timing de la vacuna en Colombia. Que esté disponible en el 2022, en plena campaña presidencial. ¿Usted se imagina lo que va a hacer esa campaña con promesas sobre cómo se va a repartir la vacuna? O sea, aquí no se va a prometer casa, carro y beca, que es lo usual, se va a prometer vacuna. Y yo no me quiero imaginar la cantidad de cosas creativas, inverosímiles, que se van a inventar los candidatos. No nos anticipamos. O sea, ¿qué es lo más grave de todo? Que viendo lo que se puede demorar la vacuna, viendo la dificultad que va a ser tener acceso a ella, yo creo que nosotros vamos camino de una cosa que en un principio pensábamos que no se iba a dar. Y es que la pandemia va a hacer su evolución más bien hasta que se logre la inmunidad de grupo, lo cual es tremendamente malo, porque es decir, vamos a seguir en un esquema donde va a haber números altos. Ahora está viendo las cifras de hoy, más de 8.300 casos, es decir, y al final va a ser ese proceso. Si esto se va a alargar hasta finales de 2021 o 2022, va a ser más bien la inmunidad de grupo la que resuelva el problema, lo cual pues tiene un enorme costo para el país, porque vamos a tener todavía muchas medidas, digamos, que no van a permitir volver a la normalidad en materia económica, de manera que es bastante preocupante la situación. Pero bueno, hay que meterse ya con los otros países latinoamericanos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. A mí me parece que la Alianza del Pacífico es el grupo natural, son países muy parecidos, que piensan igual, que tienen estructuras similares. Señores, juntemos a la Alianza del Pacífico a hablar con los laboratorios para que podamos asegurar, no necesitamos 50 millones de vacunas, por cierto. Con que se vacune un 60% de la población, 30 millones de personas es suficiente. Entonces, hay que hacer una inversión, pero tampoco estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de unas inversiones de 30, 40, 50, hasta 100 millones de dólares, pero obviamente hay que saber que unos de esos laboratorios con los que uno haga contratos, pues a lo mejor no les va a resultar la vacuna, porque no se sabe, hay una incertidumbre. Entonces ahí está ese elemento de riesgo que es tan paralizante para el funcionario público porque le tienen pánico al famoso detrimento patrimonial. Entonces aquí también, por ejemplo, sería bueno que se metiera el sector empresarial colombiano. Creo que es el más interesado en resolver este problema y qué bueno que fueran los empresarios los que lideraran este asunto. Una última reflexión sobre las vacunas antes de pasar al siguiente tema. Queremos que esto dure 1 hora por respeto al tiempo de ustedes y queremos tocar el tema de la apertura de los colegios, de cómo van a funcionar los sistemas educativos en el segundo semestre de este año. Pero antes de pasar a eso, una reflexión adicional sobre la vacuna. No sé cómo va a ser la campaña presidencial y no sé si van a llegar los candidatos con cajas de vacunas a los tarimas públicas a echar su rollo.
Pero lo que sí sé es que hay desde ya planteado un dilema de cómo repartir las vacunas. Mauricio hablaba de 30 millones de personas. Ayer la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia decía que en una primera tanda se procuraría que llegaran a Colombia 10 millones de vacunas. ¿Cómo repartir esos 10 millones de vacunas? Aquí hay dos posiciones filosóficas distintas. Una, por necesidad. Quien más lo necesite, quien tenga comorbilidades, adultos mayores, la gente vulnerable. Otra, la utilidad, no la necesidad, sino la utilidad. Los choferes de bus, porque los buses son muy importantes, los maestros de colegio, porque los niños no se contagian tanto, pero los maestros sí, la gente que diga, yo soy un empresario muy importante y doy mucho empleo, yo necesito mi vacuna, etcétera, etcétera. Esa tensión acerca de cómo distribuir un recurso escaso del que depende la vida va a ser la misma tensión que estamos a punto de ver con las unidades de cuidados intensivos. En España se fueron por el modelo utilitario, la utilidad se le da a quien tenga mayor esperanza de vida. En Colombia parece que nos vamos a ir por el lado de la necesidad, a quien sea más vulnerable, así sea el adulto mayor, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser toda una feria. Y les doy un último datico. En Estados Unidos, ahora que usted hablaba del Remdesivir, terminaron repartiendo en algunos estados la droga por lotería. Lotería literalmente, sorteo, y ese sorteo hacía que todo el mundo tuviera la posibilidad de ganárselo y se lo ganara el que se lo ganó. O sea que el rollo va a ser complicado. La lotería tiene ese elemento de que le da a todo el mundo una sensación de mayor equidad. Sí. Va a ser un tema muy difícil, pero mire, le propongo una cosa. ¿Usted por qué no se dedica a pensar el tema de la asignación de esas 10 millones de vacunas? Y yo voy a seguir trabajando en cómo asegurar que Colombia reciba 10 millones de vacunas. Porque sí, hoy por hoy no las tiene. No las tiene. Y no puede quedar en función de lo que buenamente le envíe la Organización Mundial de la Salud. Sí. Óigame, ¿están molestos? No, le iba a decir un comentario. También me llamó la atención de Gates, que dijo, así como cierto pesimismo sobre el tema de la vacuna, dijo, mire, lo que sí está avanzando mucho, y ahora que usted mencionó el Remdesivir, es la parte de los tratamientos terapéuticos, para que las personas que tienen coronavirus no se mueran. Y él dice que se va a bajar en un 80 o 90% de aquí al final del año la mortalidad asociada al COVID-19. Entonces, eso es muy positivo, porque ahí sí hay avances, ya hay 2 medicamentos que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y por lo tanto, pues digamos que la letalidad de la pandemia se puede disminuir y esa es una muy buena noticia. Usted iba a tocar ya, bueno, sí, como, no, es que como hablamos usted y yo siempre, cada 10 minutos decimos, bueno, cambiando de tema, Mauricio. Entonces, cambiando de tema, pero sobre el mismo tema, porque es que una de las dimensiones en las que se van, o sea, lo que usted acaba de decir del tiempo de la vacuna, nos lleva a que estamos hablando de 2022 o final de 2021, 2022 en los países en desarrollo. Eso quiere decir que esto que estamos viviendo hoy, que lo consideramos como excepcional, y primero era un mes, después 2 meses, después 3 meses, esto nos va a durar año y medio de aquí en adelante, esta condición de apertura y cierre de la economía y de condiciones raras. Y eso afecta de manera muy sensible la educación. Está todo el país en este momento en el dilema de si vuelven las clases presenciales o no vuelven las clases presenciales. Ya hay autoridades como las autoridades de Bogotá que han dicho en la educación primaria y secundaria no habrá clases presenciales en el resto del año. Y acuérdense ustedes que eso significa para muchas familias no solamente el seguirse ajustando a este modelo del que ya vamos a hablar, que tiene muchas limitaciones de la educación en casa, empezando por el acceso a Internet, siguiendo por el acceso a computadores, sino además de eso, la liberación o no para las madre de familia, el padre de familia, para poder salir al mercado laboral. Es decir, los papás a veces se van a trabajar porque el niño se fue para el colegio. Con el niño en la casa, pues mientras yo esté en esta situación de cuarentena, vaya y venga. Pero cuando ya se puedan abrir los sectores de manera regular, ¿qué hago yo con el niño que está en la casa, sobre todo en ciertos segmentos de la población? Entonces, teniendo presente eso, el dilema de si abrir o no abrir, yo me encontré, me mandaron de hecho un estudio del Banco Mundial muy reciente, recién salido del horno, que deja 2 datos muy interesantes. Dice que la pérdida, bueno, primero una cosa obvia, la pérdida en cuarentena
para la gente, para los muchachos que están en colegio, va a ser entre 0,3 y 0,9 años perdidos de educación. Es más o menos el tiempo que pueden durar las cuarentenas ahí regulares. La gente dice, no, yo no perdí la educación, estuve pegado a un computador o qué sé yo. No, seamos serios, ahí hay una cosa de limitación de la educación. Se pierde entre 0,3 y 0,9 años por cuenta de esta pandemia. Eso, llevado al ingreso de la persona en promedio, lleva a que la generación que está sufriendo esa pérdida pierda en promedio entre $7,000 y $25,000 a futuro en su vida laboral. O sea, estamos en una situación, Mauricio, en que esto es como si le hubiera caído una bomba aparte del aparato productivo y lo hubiera destruido. En este caso estamos hablando del capital humano. ¿Qué le dice a usted esa situación? Oiga, no, mire, yo le voy a resumir lo que pienso sobre la educación. Mucha gente ha dicho, no, esto al mismo tiempo es una oportunidad porque el acceso al conocimiento se democratiza, están las clases en línea, todo el mundo tiene la posibilidad de verlas, etcétera. No, ya usted menciona ese estudio del Banco Mundial, no lo conozco, pero ya hay mucha evidencia que está diciendo la educación y sobre todo los niños y niñas son los grandes perjudicados con la pandemia. La educación sufre. Hay cifras contundentes. Es decir, es muy difícil reemplazar al profesor, el salón de clase, la atención de los estudiantes y el factor, digamos, de equidad que eso genera. Ahorita podemos elaborar sobre eso, pero yo quería, hay unos comentarios muy interesantes, Mauricio, entre las personas que nos están viendo. Por ejemplo, Camilo, uno de ellos dice que si esto de las vacunas no podrá dar origen a la tercera guerra mundial o una guerra mundial. Nos pregunta Victoria, y esta se la voy a dejar a usted para que más adelante comente, que cómo vemos las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones no están totalmente separadas del tema del coronavirus. Y me parece que también vale la pena contestar una pregunta que es sobre el tema del turismo y de la importancia que tiene el turismo y qué va a hacer Colombia en esta nueva realidad. Pero para contestarle a Camilo muy por encima, muy rápidamente, mire, ha habido guerras mundiales por cosas mucho menos importantes que la vacuna para resolver el virus del COVID-19. O sea, lo veo como una posibilidad clarísima porque hay una pelea, hay una tremenda pugnacidad en el mundo en este momento. Los ánimos están caldeados. Fíjese lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Hay una cosa que es de vida o muerte, que es la vacuna. No todo el mundo la va a tener. Ya hay un síntoma de esto. Y no es entre China y Estados Unidos. A finales de junio, cuando Estados Unidos dice, le compra el laboratorio que produce uno de los tratamientos, el Remdesivir, le compra el 90% de la producción. Inmediatamente los gobiernos europeos dijeron, pero señores, ustedes están locos en Estados Unidos, ¿cómo van a dejar al mundo? Y a Europa nos van a dejar sin el tratamiento. Eso ya le da la sensación de qué es lo que está pasando y hay un ánimo, digamos, de confrontación enorme. Entonces, yo sí veo que aquí hay un tema serio, grande. Y vuelvo a la educación. Usted preguntaba, ¿va a haber colegios o no va a haber colegios? Pues, sí. Mire, yo como padre de familia, y sobre todo padre de familia de niñas en edad escolar, sí quisiera que volvieran al colegio. Ojalá con todos los cuidados, de pronto no todos los días, un día sí, un día no, en fin, un grupo va un día, otro grupo va otro día, porque si no siento que su educación se está perjudicando. De manera que ojalá que se puedan dar las condiciones para que se abran los colegios. El problema no son los colegios, el problema no son los niños. El problema son los contactos con los adultos y los contactos con el resto de la población, pero el colegio en sí mismo no tanto. Entonces, ojalá que se pudiera, ojalá que ese paso se pudiera dar, porque además eso es lo que le permite a la mamá o al papá pues poder salir a trabajar, poder ganar, o sea, eso mueve una cantidad de otras variables, pero obviamente esto es un tema delicado y no creo que vayamos a volver a la normalidad de los colegios inmediatamente, pero estoy convencido, si algo sí estoy convencido, es que la educación no es la misma cuando se hace virtualmente. No, pues claro, pero es que además la gente que tiene la posibilidad de hacerla virtualmente, acordémonos, y voy a hacer una cuña, independientemente de política de cualquiera, Bogotá está en este momento en plena donatón. ¿Qué es la donatón? Que si uno tiene la posibilidad de agarrar una tableta vieja, un computador viejo, un teléfono viejo, llevarlos y donarlos. ¿Por qué? Porque en Bogotá, donde hay uno de los niveles de pobreza más bajos de todo el país, el 40% de los niños no tienen cómo recibir educación virtual en la casa.
Es decir, puede ser que haya la mejor intención, cartillas y no sé qué. 40% de los niños en este momento no están pudiendo hacer lo que estamos haciendo nosotros para cosas más importantes que la nuestra, para poder educarse. Entonces, con esa limitación, Mauricio, y valga la cuña para la Donatón, con esa limitación, más el hecho que hay mucha gente que sencillamente no encuentra una buena método pedagógico en todo esto, pues reportarme y inmediatamente dejar prendido el computador, irme para el baño, irme a hacer no sé qué en silencio. El modelo educativo no aguanta. Y usted mencionaba algo muy importante, y es los niños no tienen una tasa de contagio muy alta. El New York Times publicó hace 3 días un artículo en el que vuelve y revisa las cifras, esto hay que revisarlo cada cierto tiempo. No hay tasas de contagio altas entre niños, ni siquiera como vectores de contagio para otras personas. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con usted, esto hay que mandar a los niños al colegio, no veo razón para Así es. Oye, ¿ya viste que hizo esa cuña? Uno de mis sobrinos de 15 años tomó la iniciativa de buscar entre sus amigos, entre la familia, precisamente ese mismo concepto, computadores viejos, donaciones, en fin, para llevar a hogares donde viven niños abandonados. Una asociación muy cercana a mi familia que hemos apoyado y que es un legado que nos dejó mi madre. Él me llamó el día sin IVA. Yo no compré nada el día sin IVA para mí, pero ese día compré unas tabletas que son perfectas, unas tabletas que le permiten a un niño precisamente resolver el problema de tener acceso a la educación. Costaron 290,000 pesos. Yo compré 3 para donar. Pero el mensaje es a las personas que nos están viendo ahora, ustedes en sus núcleos, en sus amigos, en las personas que conocen, que trabajan en la casa, en fin, siempre pregunten cómo están los niños y las niñas de las familias que están cercanas a usted. Y si alguien les dice, mire, mis hijos no están pudiendo participar de la educación, están esperando que la Secretaría de Educación les mande una cartilla que les llega de vez en cuando, por 290,000 pesos poderle resolver el problema a un niño o una niña de tener acceso a la educación virtual. Yo creo que esa es una obra que uno no puede dejar de hacer. Entonces, la verdad, es algo que creo que sea, para no poner todo esto en cabeza del gobierno y que la responsabilidad del gobierno y que el gobierno hizo y no hizo. No. Nosotros como personas tenemos que hacer mucho más. Y yo creo que esta virtualidad que estamos aprovechando usted y yo, pues realmente tenemos que asegurarnos que por lo menos en nuestros círculos, en las personas que están en las áreas de influencia, haya 2 o 3 o 4 o 5 que pueden tener ese acceso por cuenta de la solidaridad nuestra. En Bogotá nos queda una semana de Donatón, por lo tanto, esta semana todavía se puede hacer la vuelta, ir a comprar o buscar. Todo el mundo que ha cambiado rápidamente de tableta y que el otro no me funcionaba rápido y no sé qué, tiene algo para poder entregar. Pero bueno, yo redondeo diciendo que yo no veo motivo para que se abran, para que no se abran los colegios, para que se abran los colegios, perdón, porque tasas de contagio bajas, vectores de contagio bajos con terceros entre los niños y esa necesidad apremiante, no solo de que los niños salgan, socialicen, se diviertan, respiren, tomen el sol, tomen el aire, sino que tengan una educación vivencial, directa y presencial. De lo contrario, esto va a ser muy complicado. Pero Mauricio, usted me ponía una pregunta que quiero que la discutamos entre los dos ya para terminar, que también es muy importante para esta transición que está dando Colombia en este momento. Pasamos de crecer mucho a crecer poco, de tener una situación social buena a tenerla regularísima tirando a mala, de una situación política llena de dilemas, el entorno internacional y en concreto Estados Unidos. Porque Colombia... ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que las elecciones van a ser muy importantes para los Estados Unidos? ¿Van a ser importantes para Colombia? Pues claro, ya se está sintiendo. Es decir, vamos a lo obvio, hay 2 desenlaces posibles, gana Trump o gana Biden. En este momento, y yo sigo cada 3 días o cada 4 días, cada vez que actualizo mi Excel de las cifras de coronavirus, paso a mirar las encuestas en Estados Unidos. Las cifras que estaba viendo hoy están más o menos entre 8 y 12 puntos de ventaja de Joe Biden, dependiendo de cuál sea la encuesta que uno revise. Con Donald Trump todo es posible, y en ese contexto, digamos que un triunfo demócrata consolidaría una visión distinta del mundo y una visión distinta de América Latina y de Colombia. Habrá gente que dice, no, si Colombia siempre ha contado con un consenso bipartidista en Estados Unidos, en la política hacia Colombia, nada de eso. En esta semana que estamos terminando este sábado que ustedes nos acompañan, hay que recordar
que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado, falta que pase al Senado, ha aprobado una condicionalidad para la ayuda militar que Estados Unidos le da a Colombia, una doble condicionalidad. Una de las condiciones la propuso un representante, Jim McGovern, y lo que dice esencialmente es que para seguirle entregando ayuda a Colombia, habría que investigar previamente si la ayuda que se ha dado desde el 2002, 18 años completos, se ha usado para chuzadas, espionajes, perfilamientos, interceptaciones telefónicas, etcétera, etcétera. Es un periodo en el que están las chuzadas del DAS, está la Operación Andrómeda, está las chuzadas recientes por las que han salido 3 generales del ejército. Es decir, hay para brindar y convidar. Por lo tanto, ese viraje de la Cámara, que es uno, el otro es el de Alexandria Ocasio-Cortez, que lo que dice es no se da ayuda que involucre fumigación mientras el gobierno no cumpla al pie de la letra lo que le dice la Corte Constitucional en garantías de la fumigación contra las drogas. Esas dos condiciones pasan ahora al Senado. Es cierto que el Senado tiene mayoría republicana y que la Cámara lo tiene demócrata, pero vamos a ver qué termina sucediendo en el Senado. Si el Senado lo aprueba, hay 3 meses, 100 días para que el Departamento de Defensa haga esos informes y haga las investigaciones sobre Colombia. Eso da una muestra de lo que significa un cambio de republicanos a demócratas en términos de las relaciones con Colombia, con Venezuela, con respecto a las drogas, con respecto a la seguridad. Entonces, contestándole a la persona que nos estaba haciendo la pregunta, muy amablemente, yo creo que el país tiene que ver con mucha más atención lo que está pasando en Estados Unidos, no solo porque Trump sea exótico y detestable o querido o chistoso, cada cual tendrá su preferencia, sino porque eso le puede cambiar mucho el caminado a Colombia en una coyuntura en la que este gobierno, al que le van a quedar 2 años después, se la ha jugado toda por seguir los lineamientos de Donald Trump y de los republicanos, Mauricio. Muy bien, no, yo creo que es un análisis muy completo. El mundo, para el mundo es muy importante esa elección, porque las cosas en Estados Unidos no están bien. Esa es la verdad. Hay poder, Estados Unidos siempre tiene el poder, pero no hay un liderazgo global. O sea, fíjense este problema de las vacunas, fíjense el problema del comercio, este choque con la China, en fin, el choque con Europa, su aliado natural. Entonces, estas son unas elecciones fundamentales para el mundo, pero sobre todo, bueno, yo siempre voy a estar a favor de un líder que favorezca la evidencia científica, el conocimiento, los expertos, el sentido práctico de las cosas y no la ideología, la intuición, el que se me ocurrió, el que pienso que esto resuelve el problema. Esto no es un tema de instintos, esto es un tema de conocimiento y evidentemente hay uno de los candidatos que favorece el conocimiento y la evidencia. Mauricio, hay cantidad de preguntas y una de ellas es cuándo nos vamos a volver a ver. Son las 6:30, llevamos 1 hora, pero hay 2 que creo que no podemos dejar, no podemos dejar pasar. Una de ellas es, hablamos de las tabletas, pero no hablamos de la conectividad. Andrés, tiene toda la razón, toda la razón. Entonces yo he venido diciendo una cosa, esto nos está obligando a repensar todo. Entonces, una cosa, si usted tiene una empresa, un negocio, un consultorio, una cosa eran sus planes hace 6 meses, la inversión, usted iba a comprar nuevos equipos, etcétera. Otra cosa es cómo debe pensar esas inversiones hoy. Lo mismo le pasa al gobierno. Hoy, la verdad, la prioridad no son las carreteras. Hoy la prioridad es la conectividad. O sea, tiene toda la lógica del mundo decir, mire, yo quiero hacer un replanteamiento del presupuesto y le voy a meter más a que todos los hogares colombianos tengan conexión a banda ancha. Es obvio. Es lo que necesitamos hoy y seguramente el año entrante y el siguiente, y eso es una inversión que no se va a perder. Yo le tengo mucha fe a la ministra de las TIC, a Karen Abudinen. Trabajé con ella, fue una excelente directora del ICBF, lo hizo muy bien. Ella tiene que, digamos que está recién llegada, pero ella tiene que pelear por ese presupuesto y sobre todo porque no haya familias en Colombia que no tienen acceso a Internet. Lo de menos es la tableta. La tableta, como les digo, se puede conseguir una buena tableta por 290.000 pesos. Lo importante es que haya esa señal y haya esa conexión llegando a esas viviendas. Si no, esto lo que va a hacer es dividirnos. Las brechas que hay sociales tan gigantescas en Colombia se van a ampliar, porque entonces van a estar por un lado los que están conectados y por otro lado los que no están conectados. Y el país va a estar todavía más dividido, más desigual. Entonces, ese comentario me parece que es absolutamente relevante y ojalá se traduzca en el presupuesto. Si lo veo
Incisivo, doctor Reina. No, solamente que dentro de ese mismo estudio del Banco Mundial dice una cosa que parece obvia cuando uno lee el estudio, pero que en el contexto de esta discusión es muy importante puntualizarlo. En la pérdida de capital humano inherente a este experimento obligado de educación en casa, los que más pierden en formación y por lo tanto en ingreso futuro son los pobres y los vulnerables. Es medio obvio, pero es terrible porque profundiza toda la crisis de desigualdad que se está generando por la vía económica y social. No sé si usted va a lanzar otra pregunta o nos vamos a despedir. No, yo pensaba, para terminar, 3 o 4 preguntitas cortas de respuestas de una frase, como para cerrar, hablar un poquito de otros temas que son los temas que usted y yo hablamos cada vez que nos juntamos o cada vez que nos llamamos, y yo creo que es bueno compartirlos. No vamos a hablar de la gran política mundial ni la colombiana, no, hablemos un poquito de lo que es la vida y el día a día. A mí siempre me han servido mucho sus recomendaciones, sobre todo en materia de cine. Disfruté muchísimo Ciudadano Ilustre, esa película argentina sobre ese premio Nobel. Realmente es una película en la que uno se siente que hace parte de ese pequeño pueblo, de ese pequeño municipio en Argentina. ¿Qué está viendo ahora? Sobre Ciudadano Ilustre, la encuentran en plataformas, no vamos a decir cuáles, aquí no hacemos sino decir marcas, pero bueno, no vamos a decir cuáles, pero está en plataformas, definitivamente. Es muy entretenida. Muy bueno. Caracteriza toda esa novelería que se genera alrededor de los premios y alrededor del gran pompo de quien se ganó un premio y no sé qué. A la persona que se ganó un premio la terminan diciendo, lo vamos a recibir en el pueblo, y entonces en el pueblo donde nació, y entonces eso es poniéndose a la altura del gran homenaje que le van a hacer. Y la llegada al pueblo es fantástica, es divertidísima y súper ácida, o sea que... Y refleja todos los problemas de nuestros pueblos, pueblo pequeño, problemas grandes. Oiga, sí. No sé si usted vio El Rey de Staten Island. No, usted me la recomendó ese día. Maravillosa, pero no una gran película, otro mundo, la vi con mis hijas, entonces contemporánea de ellas, y entender más este mundo de los jóvenes que están terminando el colegio, se van para la universidad, en fin, se las recomiendo. Además, uno de los, pues la película es una tragicomedia, pero el protagonista es uno de los grandes comediantes de los Estados Unidos, así que es una maravillosa película. También me vi algo muy duro, me vi que es un poquito largo para lo que se necesita, porque la historia se puede contar más rápidamente. Me vi ese documental sobre Epstein, y uno dice, no es posible que una persona con ese nivel de vida, con ese nivel de ingresos, con los contactos en el mundo académico, en el mundo político, que haya cometido impunemente delitos por tantos años, es algo que realmente sorprende. Esa película me la vi, y fue también insistencia de una de mis hijas que me dijo, papá, tienes que verte eso, es parte hoy de la cultura de la formación de todo el mundo. Sí, para quienes no la hayan visto, Jeffrey Epstein, y quienes no lo recuerden, un millonario, ahí cuentan cómo hizo su fortuna además, el millonario al que le terminaron encontrando múltiples, no 10 ni 100, sino miles, pasan de los 1000 con toda seguridad, de casos de abuso de menores, abuso sexual de menores con la novia a la que acaban de apresar en Europa. Epstein ya se suicidó en la cárcel. No me les estoy tirando el documental porque ya se sabe. Vale la pena. Oye, ¿sabe otra cosa que vi? Déjeme decir una cosa sobre el de Epstein. Sí, adelante. Sí. Son 4 capítulos. Yo estoy de acuerdo con Mauricio en que el primero y el segundo son súper reiterativos. Se llama persuasión por agotamiento. 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, uno ya dice esto es horroroso, no más. Pero el tercer capítulo y el cuarto capítulo son fascinantes, sobre todo el cuarto capítulo, que muestra cómo alguien, incluso en Estados Unidos, se las puede arreglar para burlar la justicia, para sobornar jueces, para terminar agarrando a secretarios de Estado, futuros secretarios de Estado en ese momento fiscal de la Florida, y torciéndole el caminado, y cómo incluso, a pesar de esas falencias, el sistema de Estados Unidos hace que la justicia federal termine resolviendo problemas de las justicias estatales. A mí esos 2 capítulos finales me parecieron muy fascinantes. Bueno. Perdón. No, cambiando de tercio, hablando un poquito de música, hay 2 documentales que me gustaron mucho. A mí me gusta mucho el jazz, a usted también. Hay un documental sobre la vida de Miles Davis. Sí. Maravilloso.
Maravilloso, pues me muestra muy bien, muy balanceada toda su vida, sus subidas y sus bajadas, sus éxitos y sus fracasos, realmente con mucho matiz y muy bien llevado. Y yo sé que usted no es un gran amigo de la música mexicana, a mí sí, yo tuve una época en la que me gustó, yo soy más ecléctico, pero el de Chabela Vargas es también bueno, porque fue una mujer que realmente chocó con esa cultura machista mexicana y se hizo valer y se posicionó y tiene muchos testimonios en primera persona. Realmente me gustó, bueno, a mí me gusta también su música, me parece que es muy especial, es única. Pero bueno, para hablar un poco de ese tema de música llevada a documentales. No, está claro, los dos documentales pasaron por salas en Colombia, los trajo Cine Colombia. En esas cosas que hacía Cine Colombia, vamos a ver cómo las hace cuando podamos volver a cine nuevamente. No vamos a alcanzar a tocar este esfuerzo fallido por el momento de los autocines, pero esos esfuerzos que hacía Cine Colombia, que daba 3 fechas, en realidad 4, jueves, viernes, sábado y domingo, un documental y ¡pum!, desaparecía. Me parecía una estrategia un poco desafortunada porque el boca a boca, el voz a voz, uno la ve el sábado, la va a recomendar el domingo, están llenas las funciones del domingo y ya nadie más la pudo ver. Tanto el de Miles Davis como el de Chabela terminaron siendo muy exitosos entre la gente que los vio, pero no los vio tanta gente. Y yo estoy de acuerdo con Mauricio, los dos vale la pena verlos. A mí me parece mucho más humano el de Chabela, pero el de Miles Davis, para quien le guste el jazz, es fascinante, fascinante. El proceso, sobre todo de Kind of Blue, ese disco que es maravilloso, que termina siendo uno de los más vendidos de la historia, el proceso creativo y el proceso como él transformó en ese momento las líneas que llevaba el jazz es apasionante. Entonces, chévere que lo vean. Y yo me imagino, Mauricio, que ahora que nos despidamos, usted va a leer la biografía de qué expresidente estadounidense. No, saben que hablando de biografías, me metí a Masterclass. Ajá, también sí, por cuenta de otra de mis hijas que me dijo, papá, quiero aprovechar esto para estudiar y Masterclass tiene tiene unos cursos de economía de Paul Krugman, por cierto. Y entonces, bueno, nos metimos y lo he aprovechado mucho. Está la biografía, la clase dictada por una historiadora que se ha dedicado a hacer biografías de expresidentes. Es la que hizo el libro que dio origen a la película sobre Lincoln del equipo de rivales, ¿no? Y cuenta un poco cómo es el proceso de hacer esas biografías y da muy buenos consejos. Es muy interesante lo de Masterclass. De hecho, ese es un tema que me tiene pensando. Yo este semestre seguiré dictando mi clase aquí en la Universidad de los Andes de Introducción a la Economía Colombiana. Hay que mejorar un poco las técnicas de hacer clases virtuales. Estoy en eso. Eso no es coger un Zoom y empezar a dar una clase, no, hay que aprender a dar clases por Zoom. A todos los que sean profesores, hay un nuevo libro que acaba de salir, lo recomendó Ricardo Hausman, de un profesor de Harvard, de cómo dar buenas clases por Zoom. En eso también estoy trabajando. ¿Y qué más está leyendo usted? ¿Qué otra cosa por ahí para recomendar? No, le quiero, antes de que abandone Masterclass, y de verdad a mí me da pena abusar del tiempo de la gente, o sea que no nos pasemos tanto más de la hora. Antes de que abandone Masterclass, vean las clases de Carlos Santana. Eso es fascinante. Y pasa casi lo mismo que con el documental de Epstein. Y es que uno de los 4 primeros capítulos dice, bueno, no, Carlos Santana, pues sí, es un berraco para la guitarra, y entonces le va explicando a uno. Pero cuando el hombre se mete por allá en el 5.º capítulo a explicar cómo es su conexión con la música y con la guitarra, y obviamente todo lo va ilustrando con la guitarra, es fascinante. Yo estoy convencido de que a Carlos Santana, desde hace mucho tiempo, quizás desde Woodstock, se le metieron muchos espíritus, todos buenos, y todos los tiene adentro, porque ese tipo vuela en un plano superior. Y usted no se acuerda que en el documental de Miles Davis, de que estábamos hablando, uno de los entrevistados más frecuentes y el que dice las cosas más interesantes y sobre todo con una profunda admiración por Miles Davis es Carlos Santana. Así es Carlos Santana, con una generosidad además. Y Carlos Santana dice, mire, Miles Davis fue un monstruo de la música. O sea, para nosotros el monstruo es Carlos Santana, pero Santana dice, no, el que sabía, el creativo, el que rompió con modelos, el que creó nuevas tendencias en la música, fue Miles Davis.
¿Qué se está leyendo? ¿En qué anda? Usted la otra vez dijo que pues esta es una época difícil para leer y es verdad, no hay tanto tiempo para leer, mucho Zoom, mucha videoconferencia. Yo me acabo de terminar un libro, acabo de terminar 2 libros realmente y uno de ellos... ¿Sobre expresidente? No, nada que ver, nada que ver. Usted y yo tenemos 58 años, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento pleno, bien, afortunadamente, gracias a Dios, salud, tal. Pero hay que empezar a pensar cómo se va a manejar la tercera edad. Y yo creo que para muchas personas de nuestra generación, uno no tiene que esperar a tener 80 años para empezar a pensar en eso. Entonces me compré un libro que además lo compré por pura casualidad, me llamó la atención, que se llama Envejecer exitosamente, de un médico maravilloso, que se llama Daniel Levitin. Pero es un libro largo. Le voy a decir, le voy a decir la reflexión final. Dice, mire, la clave, porque a usted va a llegar a una farmacia, a un homeópata, o usted va a llegar a donde un doctor y no sé qué, y le van a decir, tómese estos suplementos, estas vitaminas, no sé qué. Mire, el tipo es totalmente escéptico de eso desde la perspectiva puramente científica. Y dice, la clave para envejecer bien es tener buenos amigos, porque usted no hace buenos amigos cuando ya está viejo. Usted tiene que ir llevando eso, entonces no puede dedicarse en esta etapa en la que estamos usted y yo solo a trabajar. Tiene que cultivar sus amistades, porque cada vez las va a necesitar más hacia adelante. Y 2, tenga un hobby, porque el día que no tenga su trabajo, y el día que uno esté todo el día aquí escribiendo y dando charlas y opinando y dando clases y tal, le va a hacer falta. Entonces tenga un hobby, desarrolle un hobby desde temprano. Pero esto después de 300 páginas de pasar por todos los temas médicos, de qué hay que hacer, del deporte, de las dietas, en fin. Usted decía cuando al principio de esta charla dijo que usted en el anuario del colegio decía que le gustaba mucho dormir. Bueno, ese es un gran privilegio, dormir bien, porque esa es parte muy importante de la salud. Tener tiempo para dormir y tener la conciencia y el espíritu tranquilos para dormir bien. No hay nada peor que estar atormentado, que estar mortificado, que estar angustiado. Esa vaina. Pero bueno, creo que en una situación en la que hay 5 millones de nuevos desempleados en el país, nosotros no debemos tomar con ligereza, no lo estamos haciendo esa clase de temas de angustias y mortificaciones. Tenemos que agradecer, tanto Mauricio como yo, que tenemos trabajo en exceso. Ese trabajo en exceso no me ha permitido leer muchos libros. Yo estoy dedicado, usted ahora que habla de hobbies, yo estoy dedicado a un hobby que ustedes ven allá. Estoy tomando clases de piano, las había dejado, tomé un poco cuando tenía 20 años, pero ahora estoy volviendo a ellas desde hace ya como un año largo. Y en confinamiento pone usted su FaceTime y se pone a hacer su clase de piano con su profesora. Y el libro que estoy leyendo se llama Con tus dos manos y es todo el proceso de enriquecimiento que tiene una persona a través de la práctica del piano. Obviamente lo mío es súper precario, súper básico, pero la desconexión que hay gente que se dedica a meditar. Cuando uno hace 1 hora de tocar piano, está tan concentrado en hacer las cosas ahí que ¡puf!, todo lo demás se le va. Bueno, Mauricio, no abusemos más del tiempo que me llegó acá de Andrés, me dice, ¿para cuándo la segunda edición? El libro de la segunda edición. La verdad es que es la 4ª edición. El libro está listo. En teoría, la editorial me manda esta semana que comienza el lunes, el PDF definitivo, porque es para que los estudiantes lo puedan usar el semestre entrante. La verdad, cambié todo el libro. De la A a la Z es un nuevo libro de economía colombiana y nos demoramos porque no tenía el COVID. Entonces, varias personas que lo vieron me dijeron, no, suena muy raro sacar un libro en agosto del 2020. Entonces, hice un capítulo final que es un capítulo muy difícil porque es hablar del COVID, pero no de lo que estamos diciendo hoy, que el número de casos hoy, no, sino cómo se va a leer esto en 1 año, en 2 años, porque el libro tiene que tener una vida de por lo menos 2 o 3 años. Entonces, hablando, y ahí me voy por el lado de toda crisis, la humanidad siempre ha resuelto las crisis y la humanidad siempre las ha resuelto de una forma que dice, pasó eso y como resultado de eso quedamos mejor, hicimos tal cosa, A, B, C. El mundo aprendió que entonces la política económica servía para compensar las crisis después de una crisis. En fin, van surgiendo cosas y yo estoy convencido que esta no va a ser una excepción. Vamos a quedar mejor, pero estamos en el momento más difícil. Seguramente vamos a aprender muchas cosas, va a haber innovación, va a haber cosas que vamos a cambiar,
pero estoy convencido de que al final superaremos esta situación que hoy se ve tan compleja. Óigame, una última cuña, aquí también me escribe el mismo Andrés y me dice que cuando vuelvo a escribir las reseñas de cine. Pues el cine, como dejó de haber estrenos en salas comerciales, pues yo paré las críticas de cine del periódico El Tiempo, pero dentro de poco voy a empezar a hacer una cosa distinta para que quienes les interese estén atentos, y son reseñas en video en internet de películas clásicas. Ya de primera en la lista está Tiburón. Tiburón está cumpliendo 45 años de edad Tiburón. La volví a ver, se deja ver perfectamente, fantástica. Ahí uno dice Spielberg definitivamente se ganó todos los méritos que tiene, pero voy a empezar a recoger todos los clásicos de nuestra vida, de nuestra historia cinematográfica y personal, y cómo se ven desde la perspectiva de hoy en día. Entonces eso va a venir también en camino. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Aquí hay muchas personas que nos están viendo, Vicky, Wendy, Lastra, Vergara, todos los que están dando sus comentarios. Miren, nosotros agradecemos mucho que ustedes se tomen la molestia de oír este par de amigos, excompañeros de colegio, de universidad, de trabajo, cincuentones, pero animados y entusiasmados y positivos con la vida y tratando de aprender siempre con modestia, con apertura y sobre todo tratando de aportar a nuestro país. Yo creo que ese es el elemento que nos une acá. Muchas gracias por interesarse en estas charlas y bueno, vamos a ver, tampoco podemos hacerlo tanto porque después ustedes ya se cansan y se aburren de este par de Mauricios aquí abusando de su descanso el sábado por la tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Mauricio. Chao. Chao, chao.